Como argumentamos al inicio de la clase, el trabajo profundo y sistemático sobre las autobiografías a partir de su análisis es una etapa fundamental del proceso reflexivo, porque es una manera de restituir las experiencias vividas pasando del nivel inconsciente o implícito al consciente o explícito. Y de esta manera, construir y tener al alcance herramientas y una cierta mentalidad a la hora de revisar nuestras prácticas y las de otros. Este análisis implica conectar los recuerdos con ciertas ideas, conceptos teóricos, con otros casos y experiencias que nos permitan interpretar las situaciones descritas llevándolas más allá de una anécdota puntual. De alguna manera, nos abre la posibilidad de ver y poner en diálogo en una única situación o experiencia a toda la educación, en este caso la educación en ciencias, con sus componentes, sus problemáticas, sus tensiones y sus preguntas. Para ello de lo que se trata es de empezar a hacerles preguntas a los relatos. Preguntas como: ¿de qué nos está hablando esta experiencia? ¿Con qué lo podemos conectar? ¿Qué creencias, supuestos, prejuicios se ponen en juego y se expresan en los relatos? ¿Qué diría tal autor sobre esta situación? ¿Sobre qué nos deja pensando? ¿Qué nuevas preguntas nos despierta? Claro que las preguntas más específicas, las teorías, conceptos, autores que pondremos en juego para profundizar este análisis, dependerán del contenido mismo de los relatos y, en caso de que así se proponga, del foco dado para la narración y su análisis. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con dos experiencias, una de sus trayectorias formativas y una de su desarrollo profesional, vinculadas a la educación en ciencias que les hayan dejado huella. Por lo tanto, y también teniendo en cuenta lo que vienen abordando en las otras materias, les propondremos aquí algunas preguntas e ideas más específicas a contemplar a modo de lentes de análisis. Vale la pena aclarar que no es necesario incluir todo, sino lo que sea pertinente en función de sus relatos. De esta manera, lo que les proponemos aquí es un marco general para hacerse algunas preguntas y explorar algunas ideas clave. También queremos resaltar que se trata de un mapa provisorio, en construcción, que cada uno podrá enriquecer o adaptar. De hecho, un ejercicio interesante puede ser que conserven este mapa y lo vayan completando a lo largo de la especialización a partir de su paso por las diferentes materias. Lo que les proponemos es tomar como punto de partida para el análisis el concepto de tríada didáctica que abordaron en Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias. ¿Se acuerdan? Este refiere a las relaciones entre docentes, alumnos y saber. Así pueden comenzar haciendo preguntas vinculadas a cada uno de estos componentes de la tríada. Lo que les proponemos al compartirles de alguna manera este mapa conceptual que vamos a ir construyendo, que organizamos a partir de la tríada didáctica, es justamente eso, una forma de organizar aquello que ya vienen trabajando en las otras materias, que bien podría ser otra y que bien podrían ustedes adaptar según sus necesidades, pero nos pareció una manera sencilla y que contribuye a que nos podamos ir focalizando en distintos aspectos que seguramente aparezcan en los relatos y entonces de alguna manera eso, organizar el análisis. Entonces, en primer lugar, la idea sería empezar a hacer algunas preguntas a los relatos vinculadas a cada uno de estos ejes o componentes. Entonces, por ejemplo, si nos centramos en los docentes, que en el caso de sus relatos puede ser que sea un docente transformador o inspirador que hayan mencionado en sus experiencias formativas de sus trayectorias escolares, o también puede ser que sean ustedes mismos quienes estén ocupando ese rol en el caso de sus experiencias profesionales significativas. De cualquier manera, la idea es indagar
sobre distintas cuestiones como cuál es el rol que tiene ese docente, qué hace, cuáles creen que son sus propósitos, qué concepción sobre la enseñanza subyace a su accionar, cuáles consideran que son sus creencias sobre la enseñanza, cómo se relaciona con los alumnos. Y si nos focalizamos en los alumnos, que nuevamente pueden ser ustedes mismos o sus estudiantes o incluso los estudiantes de otro, en el caso en que estén analizando una experiencia en la que observaron una situación de enseñanza de un otro. Y entonces allí podríamos formular preguntas como ¿cuál es el rol que tienen los alumnos? ¿Cuál es su grado de participación? También qué están haciendo, qué están aprendiendo, qué capacidades tienen que poner en juego, qué emociones se ponen en juego, si están motivados, por ejemplo. Incluso pueden tomar aspectos más específicos, como si están trabajando de forma individual o colaborativa, si tienen posibilidad de elegir algún aspecto de la situación de aprendizaje. Y finalmente, en cuanto al saber, podemos hacernos preguntas como ¿qué contenidos de las ciencias se ponen en juego? ¿Qué concepciones sobre la naturaleza de las ciencias subyacen a estas experiencias y a las propuestas educativas? Los contenidos de enseñanza se refieren al producto de la ciencia, es decir, a los conceptos, las teorías, o al proceso, y entonces implica las capacidades, los procedimientos. ¿En qué medida está presente cada una? Si hay alguna que se destaca o que predomina sobre la otra. ¿Qué visión sobre la metodología de la ciencia se hace presente? Si se da como un método acabado, dado, una serie de pasos a seguir, o si por el contrario es un proceso de construcción, de deliberación, de análisis sistemático, en colaboración. ¿Qué recursos se utilizan? Allí tenemos todas las preguntas que les proponemos. Y claro que hay preguntas que estas hasta enriquecen aún más el análisis, que de alguna manera combinan y conjugan qué pasa con más de un eje, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué creen que quería enseñar el profesor y qué están aprendiendo los alumnos? Podría ser una. O ¿qué tipos de saberes promueve la estrategia didáctica elegida por el profesor? Lo que buscamos con estas preguntas es que nos ayuden a identificar, a precisar, a focalizar sobre ciertos aspectos que luego podrían ser ricos para analizar. Y entonces ahí sí estaríamos llegando a la dimensión del análisis propiamente dicho, ¿no? Que acá representamos con este círculo un poco más oscuro, que es a partir de las respuestas a las preguntas iniciales que hicimos, empezar a construir ideas que las respondan. Entonces, por ejemplo, imaginemos un escenario, una situación imaginaria en la que identificamos que el docente tiene un rol protagónico en la clase, que es él o ella quien define las actividades y que tiene la palabra la mayor parte del tiempo de la clase, transmitiendo información a los estudiantes. Entonces, podríamos registrar algo similar a esto. También podrían notar que les hace preguntas, pocas preguntas a los estudiantes y que generalmente son del tipo ¿entendieron? Y que entonces, en consecuencia, los alumnos, ya pasando a nuestro segundo eje, los alumnos tienen un rol pasivo, que escuchan y copian la información dada en sus carpetas y que por lo tanto la capacidad principal que están poniendo en juego es la reproducción de información. Además se podría señalar a partir de lo que diga el relato que solo algunos pocos responden a las preguntas. En cuanto al saber, podrían identificar, por ejemplo, que la clase está centrada en la reproducción de información acabada, de hechos fácticos, como la definición de digestión o las propiedades de la materia, y que por lo tanto está presente de forma predominante la cara de la ciencia como producto. Ahora imaginemos otra situación en la que
El docente tiene un rol de facilitador del aprendizaje, que formula preguntas disparadoras a los alumnos sobre un tema y les propone actividades y recursos diversos y los guía de cerca para ir respondiéndolas. Los alumnos en este marco podrían tener un rol activo, responder a las preguntas, realizan las actividades, formulan nuevas preguntas y que entonces están poniendo en juego capacidades como hacer predicciones, diseñar experimentos, analizar datos, buscar e interpretar información, sacar conclusiones. Por lo tanto, parecería subyacer en este otro caso una concepción sobre el conocimiento científico que contempla las dos caras de las monedas, la de producto y la de proceso. Y además, imaginen que les propuso trabajar en equipos y luego poner en común sus datos para generar consensos. Entonces se percibe una concepción del conocimiento científico como producto de un proceso colaborativo. El siguiente paso será conceptualizar estas ideas, y para ello será fundamental recurrir a la bibliografía. Por ejemplo, en lo que refiere a las teorías más generales sobre la enseñanza y el aprendizaje, podrían retomar el texto de Perkins, La Escuela Inteligente, y traer a colación los conceptos de comprensión, de conocimiento frágil, conocimiento inerte, pensamiento pobre, entre otros. Imagínense si están describiendo en sus relatos que recuerdan haber dedicado muchas horas a aprenderse de memoria cada uno de los nombres y símbolos de la tabla periódica, pero que hoy solo recuerdan unos pocos y nunca volvieron a tener que pensar en ello y mucho menos utilizarlos. Entonces, en ese caso es que podrían identificar que se trata de un ejemplo de conocimiento olvidado, inerte y por lo tanto frágil. Otro concepto sobre el que pueden puntualizar en sus análisis y que de alguna manera responde a la conjunción de lo que observaron respecto a cada uno de los componentes de la tríada es el de modelo o enfoque didáctico. Ya tuvieron una primera experiencia de identificación en análisis de los modelos o enfoques didácticos que se ponen en juego cuando en la clase 2 de aprendizaje y enseñanza de las ciencias analizaron los videos. Entonces aquí lo que les vamos a pedir es algo muy parecido. Pueden para ello recurrir a definiciones de enfoques más generales, como podría ser el enfoque tradicional, la educación bancaria, o el enfoque por capacidades, ¿no? Aquí en estas escenas imaginarias que planteamos podríamos vincular este rol pasivo de los estudiantes con la reproducción de información, donde el docente ocupa el rol del dueño, ¿no? del que transmite el saber y ese saber como algo acabado, como un enfoque tradicional de la enseñanza. Y por el contrario, en nuestro segundo escenario, cuando hablamos de un docente que formula preguntas y guía a los estudiantes, que tienen un rol más activo, en el que tienen que poner en juego distintas capacidades y está bien presente el proceso de las ciencias como proceso, podríamos hablar de un enfoque por capacidades. También pueden hacer referencia a enfoques más propios de la enseñanza de las ciencias, como el enfoque por descubrimiento. ¿Recuerdan el caso de la elaboración de tinturas a partir de remolachas? Allí la premisa fundamental era que los estudiantes pudieran descubrir por sí solos los misterios de los fenómenos del mundo natural. O el enfoque de la enseñanza por indagación, que nuevamente sería más similar a la segunda escena de estas imaginarias. También pueden encontrar evidencias de enfoques como el de STEM o el de STEAM o el de CTS o CTSA, en los que se ponen en juego de forma integral los conocimientos y los procedimientos de distintas áreas para resolver problemas. En todos los casos puede ser que encuentren en sus relatos, que lo que encuentren en sus relatos sea la presencia o la ausencia de evidencias que refieren a estos conceptos. Es decir, que por ejemplo pueden encontrar un ejemplo de una experiencia de aprendizaje basada en proyectos
o que propongan como alternativa al enfoque más tradicional que se evidencia cómo transformarían el abordaje de un contenido como el fenómeno de la luz y las sombras en el marco de la construcción de un teatro de sombras para mostrarle a los padres. Si se animan, pueden hacer referencia también a investigaciones. Por ejemplo, el hecho que se destine la mayor parte del tiempo a la reproducción de contenidos fácticos puede remitirlos a una de las investigaciones que lideró Melina, cuyo artículo se titula Abriendo la caja negra del aula y que tienen como bibliografía complementaria en su materia, porque allí se encontró que en la ciudad de Buenos Aires el 80% del tiempo se destina a capacidades de orden inferior como memorizar y reproducir información. También pueden hacer referencias a los casos que se mencionaron en aprendizaje y enseñanza. Por ejemplo, la red de escuelas Nueva 21, la Studio Schools, el proyecto Planea, u otros que ustedes conozcan o en los que estén involucrados, siempre y cuando resulten pertinentes y expliquen la relación que encuentren entre las evidencias que ven en sus relatos y por qué los hace acordar o les hace cuestionar ciertos aspectos de aquellos proyectos o casos. Y finalmente puede ser interesante que incluyan menciones a los diseños curriculares de sus países para analizar en qué medida responden a los propósitos que allí se definen o a qué contenido se está haciendo referencia en las experiencias que describieron en sus relatos. Reiteramos que no es necesario incluir todo, sino lo que les resulte pertinente. Y de la misma manera los invitamos a incluir también otros conceptos, ideas, autores. Para ello y para cualquier duda que les surja pueden recurrir a nuestra ayuda. Por ejemplo, puede ser que identifiquen una idea muy potente en relación a la evaluación de los aprendizajes o a una estrategia de enseñanza particular como los debates, y que les gustaría profundizar en este análisis y que entonces para ello pueden consultarnos qué bibliografía complementaria específica utilizar, aunque claro que no es obligatorio. En este sentido también es posible que haya características del contexto en el que se enmarcan las experiencias que vale la pena señalar de los relatos. A este respecto pueden hacer inferencias a partir de sus experiencias o sus intuiciones o formular nuevas preguntas. Por ejemplo, puede ser que a partir de una actividad experimental extraordinaria que se llevó adelante en un contexto con pocos recursos, utilizando materiales de la vida cotidiana, propongan como idea que no es necesario tener un laboratorio sofisticado para hacer ciencia en el aula. Esto dependerá nuevamente de sus intereses y de sus necesidades, pero lo fundamental será que indaguen sobre las concepciones de enseñanza, de aprendizaje, los enfoques didácticos, el rol de los alumnos y de los docentes. Y bueno, así llegamos al final de esta presentación. Recuerden que pueden descargar la versión en PDF para tenerla a mano como ayuda a memoria a la hora de sentarse a analizar sus propios relatos. Y más adelante en la clase les compartimos otra presentación en la que demostraremos de forma más práctica desde qué formato utilizar, a cómo indagar sobre distintos aspectos de estos que mencionamos, cómo realizar el análisis retomando como ejemplo el relato de Juli Garbulski. ¿Seguimos con la clase?